mencionaba que tenía una tasa muy alta de fiebre. No es un manejo de primera línea y sí hay indicaciones para utilizarlo. Por ejemplo, pacientes que se atienden en lugares remotos que requieren un traslado, donde ahí si yo no tengo otra cosa, se puede utilizar junto con los enterotórnicos el empaquetamiento y trasladar a la paciente. A lo mejor no es el manejo de primera línea en un hospital donde tengo otros recursos o donde sí puedo realizar si no respondió la paciente una histerectomía, pero sí tiene todavía un lugar dentro del manejo de las pacientes. Es una técnica efectiva, la morbilidad es baja y sobre todo, como les mencionaba, es secundaria al riesgo que existe de infección, pero como está indicado utilizar antibióticos y porque además no lo voy a dejar más allá de 24 horas cuando mucho, realmente la morbilidad no es tan alta. Y si vemos es, a lo mejor no como el balón, pero reduce la hemorragia hasta un 50% de los casos. ¿Sí? Este otro 50% seguramente, como yo les mencionaba, son de esas pacientes que de todas maneras yo me tardé en hacer el diagnóstico y la paciente además ya tiene algún otro problema secundario al choque y a las consecuencias de esto. ¿Sigue? La embolización selectiva de las arterias uterinas, yo supongo que aquí no existe, ¿verdad? Tampoco en el resto del país, excepto en muy pocos lugares, en el DF, Guadalajara y Monterrey. ¿Por qué lo menciono? Porque sí tiene un lugar dentro de la literatura. No es de primera línea y a veces ni siquiera de segunda línea en el manejo por anatomía uterina, porque uno de los requisitos para yo poder hacer una intervención de este tipo radiológica es que la paciente esté estable. Y aquí sí me requiere trasladar a la paciente de quirófano, a lo mejor a la sala donde se hace la intervención de radiodiagnóstico, etc. Y no es como que lo más factible. Donde tiene su lugar muy importante y es de los de primera línea es en el manejo del sangrado por aneurysma placentario. Si yo ya sé que es una paciente que ya se diagnosticó, que ya tiene ultrasonidos de seguimiento, donde la paciente sabemos que de 100 pacientes van a sangrar 98 por aneurysma placentario, a esta paciente estable, con todo el equipo ya preparado, se le puede realizar el procedimiento, incluso no necesito hacer la embolización, a veces se meten balones antes de hacer la embolización, si la paciente sangra se inflan los balones y ya se valora si es necesario o no hacer la embolización. La embolización existen varios materiales con los que se realiza, lo más común es que sea con Geofan. No tiene mucho caso, como les decía, mencionarlo porque no lo tenemos en nuestro medio, pero la tasa de éxito es alta. Depende de la población, como les mencionaba, sobre todo es en pacientes con atletismo, la tasa de éxito reportada en la literatura, aunque va a veces desde el 40%, ahí tienen tasas de éxito de hasta el 90.7% en promedio. ¿La que sigue? Y existen otras medidas terapéuticas. Esto no sustituye a los manejos de primera y de segunda línea. ¿Por qué no se mencionan antes? Porque todavía no existe la evidencia suficiente en algunos para manejarlo del 100% de las pacientes. Y casi siempre se utilizan cuando todas las medidas que yo utilicé previamente no han sido lo suficientemente efectivas. Obviamente, por ejemplo, la compresión de la aorta no requiere mucho entrenamiento, es algo transitorio que no me va a resolver la hemorragia, pero si yo necesito, el sangrado es muy importante y necesito trasladar a la paciente de expulsión a quirófano, a lo mejor es válido. O si, por ejemplo, se tiene la habilidad para hacer la desarterización, la ligadura hipogástrica, pero no puedo verlo porque el hecho quirúrgico me está sangrando, bueno, el ayudante me puede ayudar por periodos cortos de tiempo a hacer la compresión de la aorta para poder mientras hacer la ligadura. Existen otros fármacos como los antifibrinolíticos, sobre todo los donde existen más publicaciones en pacientes obstétricas, es el dióxido tranexámico, que todavía no hay en nuestro país, pero se puede conseguir que se traigan, porque si es el laboratorio está aquí en México, pues, pero aunque la evidencia todavía no es tan alta, cada vez hay más estudios. Hay un estudio que se llama Womantrial, donde ellos están invitando gente a participar con el uso de ácido tranexámico. No voy a hablar mucho de eso porque el doctor Coronado lo va a mencionar. Otro fármaco que se utiliza es el factor 7 recombinante, que también hay muchas publicaciones en pacientes obstétricas, sobre todo en pacientes que ya se saben que tienen ciertas deficiencias o incluso en pacientes de trauma, pero cada vez sí hay un poco más de publicaciones de series pequeñas de su uso en pacientes
pacientes obstétricos. Y el pantalón de shock, que inicialmente se utilizó en pacientes de trauma, también hay publicaciones hace ratito en algunas referencias de su uso en obstetricia, ¿sí? Pero no es un manejo de primera línea. Si yo utilizo todo lo demás, que además tengo el recurso, se puede usar, pero no sin dejar antes, o sea, seguir el algoritmo adecuadamente y utilizar lo que es la primera línea, y si no responde segunda línea, y esto puede ser coadyuvante a todo el manejo que previamente ya mencioné. Entonces, ¿hay alguna duda? Sí, no hacemos preguntas.